Un niño marcado por la guerra en su país que vio en el fútbol la oportunidad de brillar, pero que en el camino fue llamado a servir en la orden jesuita. Arribó a Nicaragua en momentos especialmente convulsos donde tuvo que vivir otra guerra, pero donde supo hacer del analfabetismo su principal batalla. Él es un educador, un humanista. Él es Juan Bautista Arrién. Acompáñenos a conocer su historia en los próximos 30 minutos. Bienvenidos a Mi Vida, Mi Historia. Es el año de 1931. En el País Vasco, en España, se desarrolla una guerra civil. Ahí, en la ciudad de Durango, nació un 13 de mayo Juan Bautista Arrién. Hijo de una maestra y un deportista, comparte la pasión de sus padres, pero a la vez experimenta una infancia extraña, marcada por la violencia y la crueldad que caracteriza a las épocas de convulsión social. Mis recuerdos de esa época son de salir corriendo porque los aviones estaban bombardeando, porque estaban atacando Durango, porque teníamos que salir de la ciudad hacia los alrededores para evitar los efectos del bombardeo, de tal manera que sí quedó en mí esa impresión de tensión, de tener que entrar en refugios debajo de tierra, huyendo de los bombardeos. La guerra pasó y Juan Bautista, el primero de 5 hermanos, de un carácter chispeante y extrovertido, dividía su tiempo entre acompañar a su madre a dar clases en lugares remotos y rurales y practicar el fútbol. Cuando entró a la secundaria en un colegio a cargo de misioneros jesuitas, pudo desempeñarse mejor en ese deporte. Cuando ingresé al colegio de los jesuitas de Durango, ahí ya comencé a jugar a fútbol, diríamos, en serio, porque me integré a las ligas menores del Athletic Bilbao. Entonces teníamos ligas infantiles y yo comencé a jugar desde, diríamos, la edad. Comencé el bachillerato el año 1941, es decir, yo tenía 10 años, ¿ve? Y a los 10 años ya empecé a jugar. Pues no sé si fui demasiado bueno, lo que sí te puedo decir que tuve 2 compañeros de equipo que llegaron a la selección nacional de España, jugando en el Athletic Bilbao. Uno se llamaba Eneco Arieta, delantero centro del Athletic Bilbao, éramos íntimos amigos, jugábamos juntos, y el otro, Carmelo Cedrún, el portero del Athletic Bilbao. Ambos, Cedrún jugó, por ejemplo, en el Campeonato Mundial de Chile, como portero de la selección española. O sea, de no haber seguido, diríamos, la orientación que el Señor me fijaría en la vida para entrando jesuita, tal vez hubiera sido un buen futbolista. Y quizás así hubiera sido, pero la vida de los misioneros jesuitas le había impresionado sobremanera y le generó una inmensa duda sobre qué camino seguir. Me llamó poderosamente la atención el sentir la vida de los jesuitas. Eran profesores, pero después tenían un trato muy agradable, siempre comprometidos con algo, y me impresionó sobre todo un hermano coadjutor, de los que ayudan, no son sacerdotes, pero ayudan, era el sacristán, porque en el colegio había también una gran iglesia, la iglesia San José, y ese hombre trabajaba enormemente y siempre estaba alegre, siempre feliz. Y a mí me llamó la atención
porque él organizó un equipo de fútbol de los acólitos, los que tenían relación, eran acólitos, organizó un equipo de fútbol. Y yo me integré a ese equipo de fútbol. Y me llamó tanto la atención que después, pensando, hablando con él, con otros padres, vi que efectivamente ese podía ser la ruta de mi vida. Y esa fue la ruta que siguió al culminar su bachillerato en 1949. Teniendo 18 años, se integró a la Compañía de Jesús, donde de inmediato es enviado a El Salvador para desarrollar su labor misionera. Ahí pusieron a prueba su vocación religiosa. Una de ellas, muy interesante, era, con otro compañero, hacer un mes de peregrinación. ¿Qué significaba eso? Salir del noviciado sin nada, prohibido tener plata, sin nada, y vivir de limosna con un recorrido que te hacían durante un mes. Nos hospedábamos en las parroquias o pues donde podíamos. Teníamos prohibido recibir plata, solo recibíamos alimentos. Y cada noche, si nos sobraba alimentos, los entregábamos al párroco, por ejemplo. Teníamos que vivir al día. Es interesante, como formación del espíritu. Tú te imaginas, yo tenía entonces 18, 20 años, iba a tener 20 años, un muchacho de 20 años pidiendo limosna. Íbamos, claro, poco vivos, ¿ve? Yo iba con un salvadoreño y decíamos, bueno, para comer no hay que ir por las casas, vamos al mercado. Íbamos al mercado y las señoras del mercado, al vernos pues jovencitos de sotana, etcétera, ¿no? Padrecitos, qué tal, pues aquí venimos a ver si nos dan algo y tal. Nos daban todo, nos daban, realmente nos daban, ¿no? Luego es enviado a realizar estudios de filosofía en la Universidad Católica Pontificia de Ecuador, estudios que termina en 1956, año en que llega a Nicaragua para ser parte del cuerpo docente del Colegio Centroamérica. Estuve hasta el año 59, 3 años de magisterio, siendo profesor, encargado de cuarto y quinto año. Recuerda que en el Centroamérica había también internado, etcétera, y fue una época maravillosa. Ahí entrené al equipo de fútbol, daba clases de historia, de filosofía, etcétera. Me encantó el carácter de los nicas, ¿ve? Alegres, bueno, medio tapudos, medio esto. Me alegraba, iban de vacaciones y venían con una cabanga, se habían enamorado, se enamoraban en unas vacaciones y se les olvidaba, se volvían a enamorar en otra, etcétera, pero me encantó el carácter nica, ¿no? Siempre alegre, siempre bromista. Al cabo de 3 años se planeaba la creación de varias universidades jesuitas en Centroamérica, incluyendo una en Nicaragua. Él es seleccionado como parte del cuerpo docente, pero antes todos los elegidos debían ir a Austria a prepararse. Estudia en la mejor facultad de teología de la época, sigue su afición por el fútbol y tras terminar su formación jesuita, llega a la UCA en 1964, donde 4 años más tarde es nombrado vicerrector. Enfrenta entonces una circunstancia muy difícil. A los universitarios, a los estudiantes de la universidad, después de tener, diríamos, una reunión de análisis, etcétera, como hacían en aquel entonces los estudiantes, decidieron tomarse la catedral. Yo era rector por la ley, en ausencia del rector, y me encontré con el problema, ¿qué hago? Yo, rector de la UCA, con estudiantes universitarios de la UCA que se toman la catedral, ¿qué hago? Yo, rector, y yo, jesuita. Consulté un poco a algún compañero, al que era el superior mío, jesuítico,
Y él me dio luz verde, no, haz lo que a ti te parece. Entonces a mí me pareció que por conciencia, por compromiso, yo no podía dejar abandonado a los universitarios sabiendo cómo era la Guardia Nacional. No podía, era imposible. Los estudiantes se tomaron la catedral en protesta porque se realizaría una misa pontificial en conmemoración a Anastasio Somoza García en el aniversario de su asesinato. Juan Bautista Arrién se vio obligado a interceder por ellos y negoció la liberación de varios estudiantes considerados reos políticos. El gobernante accedió en el momento, pero la venganza sería un golpe difícil de asimilar para Bautista.